Hola queridos seguidores de la Casa del Chisme, hoy el mundo de la farándula está que arde y no es apto para todos. El que avisa no es traidor. Si eres fan de la familia Aguilar te recomiendo no ver este vídeo ya que se te caerá un mito. Sin más preámbulos vamos a la acción, pero antes recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún detalle, ya que subimos vídeos a diario y te contamos todos los detalles de la vida de nuestros famosos. La noticia llegó de manera abrupta, como un rayo en un cielo despejado. Christy Noal estaba en su lujosa sala de estar, rodeada de muebles de diseño y decoraciones sofisticadas, cuando revisaba cuidadosamente las facturas de los ranchos familiares. El sonido suave de la televisión de fondo no la distraía, su mente, aguda y centrada, estaba completamente enfocada en los números. De repente, el sonido estridente de una interrupción la sacó de su concentración. La presentadora del noticiero hablaba con voz urgente, casi ansiosa, y las palabras que salían de sus labios eran como un golpe directo al corazón de Christy. La pantalla, hasta ese momento tranquila, mostraba una imagen que congeló su respiración. Su hijo, Christian Nodal, estaba esposado, escoltado por dos oficiales de policía hacia una patrulla. El silencio en la sala se hizo denso, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. La presentadora continuó: ¿el famoso cantante Christian Nodal ha sido arrestado bajo cargos de secuestro? Tras una denuncia presentada por su expareja, Casu, y el reconocido cantante Romeo Santos. Según los informes, Nodal habría secuestrado a su hija, Inti, en un intento por llevársela sin el consentimiento de su madre, Casu, lo que desató la intervención policial. Christy se quedó inmóvil, los ojos fijos en la pantalla, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Secuestro? ¿Cómo es esto posible? Su mente daba vueltas, intentando encontrar una lógica que pudiera encajar. Pero nada tenía sentido. La noticia parecía una cruel broma. Pero la imagen de su hijo en manos de la policía le arrancó todo rastro de duda. En cuestión de segundos, la furia se apoderó de su ser. ¿Cómo se atreven a hacerle esto a mi hijo?, murmuró entre dientes, su voz quebrada por la incredulidad y la rabia. Tomó el teléfono móvil con manos temblorosas y marcó el número de su abogado, sin pensarlo ni un segundo más. La llamada fue respondida rápidamente y la voz firme de su abogado, un hombre que había defendido a su familia durante años, sonó del otro lado. «Christy, ¿qué sucede?», preguntó, sin saber aún la magnitud de la situación. «¿Sabes lo que acaba de pasar? Christian está arrestado. Lo acusan de secuestro, y todo por un capricho de esa maldita de Casu. Necesito que hagas algo, ahora mismo». La voz de Christy retumbaba con un poder feroz, una furia contenida que apenas podía ser controlada. Su hijo, Christian Nodal, no era solo un cantante exitoso. Era su hijo, y nadie, absolutamente nadie, iba a hacerle daño sin pagar las consecuencias. A las pocas horas, Christy llegó al centro de detención. A pesar del lujo que la rodeaba, esa noche nada parecía importarle. Lo único que importaba era ver a su hijo, asegurarse de que estuviera bien, de que el sistema no pudiera aplastarlo. El edificio de detención, con sus paredes grises y frías, se erguía ante ella como un monstruo que había devorado lo que más quería. Cada paso hacia la entrada la sumía más en un mar de emociones. Al entrar en la sala de visitas, sus ojos se fijaron inmediatamente en Christian, quien estaba sentado al otro lado del vidrio, luciendo cansado, pero desafiante. El joven cantante llevaba puesto el típico uniforme naranja de los reclusos. Su rostro, normalmente confiado y alegre, estaba marcado por el cansancio y el desánimo, pero había algo más en su mirada, un destello de ira que no desaparecía. Christy se acercó al teléfono de la sala de visitas, y su voz, aunque tensa, no perdió la autoridad que la caracterizaba. «Hijo, ¿qué demonios está pasando?». Su tono era bajo, pero cada palabra llevaba un peso terrible. El mundo parecía haberse desplomado alrededor de ellos, y Christy necesitaba respuestas. Christian levantó el teléfono, mirando a su madre a través del vidrio. Tomó un momento antes de hablar, como si ordenara sus pensamientos para no perder el control. Cuando finalmente abrió la boca, su voz era fuerte, pero contenida.
Mamá. Comenzó, con la voz pesada. Ellos me denuncian por secuestro, por llevarme a Inti. Solo quería protegerla, mamá, y esta gente se ha aliado para derribarme. Su expresión se endureció al mencionar a Kazu y Romeo, como si el solo nombre de ellos pudiera consumirlo por completo. Christie, al escuchar las palabras de su hijo, apretó los puños sobre la mesa, luchando por mantener la calma. «Es tu hija. No te pueden acusar de eso, no tienen derecho. No dejaré que destruyan tu vida así». Su voz temblaba, pero la furia que sentía hacia Kazu y Romeo se podía sentir en cada palabra que pronunciaba. La noticia llegó de manera abrupta, como un rayo en un cielo despejado. Christie Noal estaba en su lujosa sala de estar, rodeada de muebles de diseño y decoraciones sofisticadas, cuando revisaba cuidadosamente las facturas de los ranchos familiares. El sonido suave de la televisión de fondo no la distraía, su mente, aguda y centrada, estaba completamente enfocada en los números. De repente, el sonido estridente de una interrupción la sacó de su concentración. La presentadora del noticiero hablaba con voz urgente, casi ansiosa. Y las palabras que salían de sus labios eran como un golpe directo al corazón de Christie. La pantalla, hasta ese momento tranquila, mostraba una imagen que congeló su respiración. Su hijo, Christian Nodal, estaba esposado, escoltado por 2 oficiales de policía hacia una patrulla. El silencio en la sala se hizo denso, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. La presentadora continuó: ¿el famoso cantante Christian Nodal ha sido arrestado bajo cargos de secuestro? Tras una denuncia presentada por su expareja, Kazu, y el reconocido cantante Romeo Santos. Según los informes, Nodal habría secuestrado a su hija, Inti, en un intento por llevársela sin el consentimiento de su madre, Kazu, lo que desató la intervención policial. Christie se quedó inmóvil, los ojos fijos en la pantalla, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Asterisco secuestro? ¿Cómo es esto posible? Asterisco su mente daba vueltas, intentando encontrar una lógica que pudiera encajar. Pero nada tenía sentido. La noticia parecía una cruel broma. Pero la imagen de su hijo en manos de la policía le arrancó todo rastro de duda. En cuestión de segundos, la furia se apoderó de su ser. ¿Cómo se atreven a hacerle esto a mi hijo?, murmuró entre dientes, su voz quebrada por la incredulidad y la rabia. Tomó el teléfono móvil con manos temblorosas y marcó el número de su abogado, sin pensarlo ni un segundo más. La llamada fue respondida rápidamente y la voz firme de su abogado, un hombre que había defendido a su familia durante años, sonó del otro lado. «Christie, ¿qué sucede?», preguntó, sin saber aún la magnitud de la situación. «¿Sabes lo que acaba de pasar? Christian está arrestado. Lo acusan de secuestro, y todo por un capricho de esa maldita de Kazu. Necesito que hagas algo, ahora mismo». La voz de Christie retumbaba con un poder feroz, una furia contenida que apenas podía ser controlada. Su hijo, Christian Nodal, no era solo un cantante exitoso. Era su hijo, y nadie, absolutamente nadie, iba a hacerle daño sin pagar las consecuencias. A las pocas horas, Christie llegó al centro de detención. A pesar del lujo que la rodeaba, esa noche nada parecía importarle. Lo único que importaba era ver a su hijo, asegurarse de que estuviera bien, de que el sistema no pudiera aplastarlo. El edificio de detención, con sus paredes grises y frías, se erguía ante ella como un monstruo que había devorado lo que más quería. Cada paso hacia la entrada la sumía más en un mar de emociones. Al entrar en la sala de visitas, sus ojos se fijaron inmediatamente en Christian, quien estaba sentado al otro lado del vidrio, luciendo cansado, pero desafiante. El joven cantante llevaba puesto el típico uniforme naranja de los reclusos. Su rostro, normalmente confiado y alegre, estaba marcado por el cansancio y el desánimo, pero había algo más en su mirada, un destello de ira que no desaparecía. Christie se acercó al teléfono de la sala de visitas, y su voz, aunque tensa, no perdió la autoridad que la caracterizaba. «Hijo, ¿qué demonios está pasando?». Su tono era bajo, pero cada palabra llevaba un peso terrible.
El mundo parecía haberse desplomado alrededor de ellos y Christie necesitaba respuestas. Christian levantó el teléfono, mirando a su madre a través del vidrio. Tomó un momento antes de hablar, como si ordenara sus pensamientos para no perder el control. Cuando finalmente abrió la boca, su voz era fuerte, pero contenida. «Mamá», comenzó, con la voz pesada. «Ellos me denuncian por secuestro, por llevarme a Inti. Solo quería protegerla, mamá, y esta gente se ha aliado para derribarme». Su expresión se endureció al mencionar a Casu y Romeo, como si el solo nombre de ellos pudiera consumirlo por completo. Christie, al escuchar las palabras de su hijo, apretó los puños sobre la mesa, luchando por mantener la calma. «Es tu hija. No te pueden acusar de eso, no tienen derecho. No dejaré que destruyan tu vida así». Su voz temblaba, pero la furia que sentía hacia Casu y Romeo se podía sentir en cada palabra que pronunciaba. Christian suspiró, mirando a su madre con ese brillo desafiante en los ojos. «Sé que no tiene sentido, pero ellos lo lograron. La policía les creyó, sin investigar nada. Y ahora estoy aquí». El dolor era evidente en su voz, pero la rabia también. «No me quedé con los brazos cruzados, mamá. Después de que me arrestaran, mandé a mis guardaespaldas a darle un susto a Romeo. Nada grave, solo lo suficiente para que entienda que no puede meterse conmigo». El corazón de Christie se detuvo por un momento al escuchar las palabras de su hijo. Una mezcla de sorpresa y orgullo la envolvió, pero también una profunda preocupación. «Eso está bien, hijo, pero no es suficiente. No puedes quedarte solo con un susto. Hay que hacer que paguen por lo que te hicieron». La visita terminó y Christie se levantó con una determinación inquebrantable. Los guardias la guiaron hacia la salida y mientras caminaba hacia el coche, una idea, tan clara como el cristal, comenzaba a formarse en su mente. Si Casu pensaba que podía destruir a su hijo. Se equivocaba profundamente. Esa noche, Christie no pudo dormir. Su mente trabajaba a toda velocidad, calculando los próximos movimientos. Sabía que la batalla contra Casu y Romeo no iba a ser fácil. De hecho, iba a ser brutal. Pero no importaba. Para ella, la familia era lo primero, y no iba a permitir que nadie, absolutamente nadie, tocara a su hijo.